Bienvenido a nuestra presentación del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Ciencias de la Actividad Física, la asignatura Genética y Deporte, docente el doctor Javier Rojas Figueroa, maestro EFIT. Mi nombre, alumno José Díaz Morales, licenciado en Entrenamiento Deportivo de la Ciudad de México. La fecha, domingo 7 de diciembre del 2025. Inicio con el tema de indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Mi introducción. La cardiología deportiva suele aplicar la evaluación de los deportistas para detener afecciones cardíacas de origen genético que puedan predisponer arritmias malignas, insuficiencia cardíaca, muerte súbita cardíaca. La diferenciación entre el corazón del atleta y la patología pueden ser difícil y a menudo requiere todas las investigaciones disponibles. Pruebas genéticas cardíacas. Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en atletas. La muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes, aunque rara, es devastadora. La causa principal de estos eventos son las condiciones cardíacas hereditarias, que son enfermedades genéticas que predisponen al corazón a fallar o a sufrir arritmias letales. El desafío de la cardiología deportiva es identificar a esos atletas en riesgo. El ejercicio intenso provoca un fenómeno llamado el corazón del atleta. Un crecimiento y adaptación normales del músculo cardíaco que desafortunadamente puede imitar los signos de un TSH en las pruebas médicas. Esto crea una zona gris diagnosticada donde la diferenciación entre un corazón sano y un enfermo es extremadamente difícil. Los avances han hecho que las pruebas genéticas sean una herramienta accesible y esencial, ayudando a los médicos a salir de esa zona gris. Ese documento de posición de la Sociedad Europea de la Cardiología sirve como una hoja de ruta para guiar a los profesionales de la salud sobre cuándo y cómo usar estas pruebas para el diagnóstico, la gestión y la toma de decisiones sobre la participación deportiva segura de los atletas. Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas. El gran desafío, el objetivo principal de la evaluación de un atleta es el diagnóstico para prevenir la MSC. Esto implica una evaluación exhaustiva que incluye la historia familiar, el examen físico, el electrocardiograma y el ecocardiograma. ¿Sí? El reto principal dentro de estas principales causas, pero sus signos como aún engrosamiento del músculo cardíaco, pueden ser idénticos del corazón del atleta adaptado. La prueba genética busca la causa raíz, el error, el código genético para confirmar o descartar la patología de forma concluyente. ¿Qué se busca con ese documento? Ese documento está diseñado para ser un guía práctica para médicos, enfermeros y profesionales que trabajan con atletas, especialmente en centros no especializados en genética. Su objetivo es proporcionar un marco claro sobre la utilidad diagnóstica y pronóstica de las pruebas genéticas. No es solo una herramienta del diagnóstico, sino que también tiene un valor crucial para guiar la terapia y la predisposición del ejercicio específico o específica. El corazón del atleta contra la miocardiopatía A oculta. Una prueba genética es particularmente útil en la zona del atleta, que esto es la zona gris,
Es decir, que se presentan hallazgos de línea o dudosos, que podrían ser adaptación al ejercicio o en primer signo de una enfermedad como una miocardiopatía dilatada o la miocardiopatía arritmogénica. Si se encuentra una variante genética causante patogénica, se puede confirmar la enfermedad que procede en la gestión del riesgo. Aquí como vemos la imagen, corazón, ¿sí? Y de qué lado se encuentra. Principios generales del asesoramiento y pruebas genéticas. Los patrones de herencia y rendimiento de diagnóstico. La mayoría de las CCH relevantes para el atleta se heredan de manera autosomática o autosómica dominante. Eso significa que solo se necesita una copia del gen defectuoso de uno de los padres para la edad de la enfermedad. Con un progenitor afectado, la descendencia, incluyendo al atleta, tiene un riesgo del 50% de heredar la variante genética. Dentro del rendimiento, la prueba genética tiene el mayor rendimiento diagnóstico, probabilidad de encontrar una causa. Cuando ya existe un diagnóstico clínico claro, el atleta o en caso conocido en la familia, en casos síndrome de QT largo o SQTL o miocardiopatía hipertrófica MCH, con una historia familiar clara, el rendimiento puede ser alto. La genómica clínica en la cardiología deportiva. La tecnología principal utilizada hoy en día, secuenciación de nueva generación. Esta técnica permite analizar paneles de múltiples genes relacionados con enfermedades cardíacas a la vez. Autopsia molecular. En un caso especial, cuando un atleta sufre una MSC sin causa aparente, síndrome de muerte súbita, arritmogénica o SADS, se realiza un análisis genético post-mortem. Identificar la variante genética en el fallecido es crucial, ya que se permite realizar las pruebas predictivas o en cascada o todos los familiares incluidos los atletas para prevenir futuros eventos. Interpretación de los resultados y clasificación de variantes. La clase del diagnóstico. El resultado de una prueba genética no es un simple positivo o negativo. Es un código de barras complejo que debe ser interpretado por expertos. El estándar para clasificar los hallazgos es el sistema del Colegio Americano de Genética Médica con las siglas de ACMG, que se divide los errores genéticos en 5 clases de riesgo. La siguiente, clasificación de las variantes genéticas. Los resultados se clasifican según su nivel de certeza de la enfermedad. Aquí tenemos en esta gráfica lo que es una clase, lo que es una descripción y lo que es una implicación clínica. En el primero encontramos patogénica, que sería la clase. En la descripción tenemos causa de la enfermedad confirmada. En implicación clínica se utiliza para el diagnóstico definitivo y la prueba y la cascada. En el siguiente bloque, en la clase tenemos probablemente patogénica. En la parte de la descripción, causa de la enfermedad altamente probable. Y en la implicación se utiliza para el diagnóstico y la prueba en cascada. En clase, en el nivel 3, tenemos la BUS. En la descripción dice variante del significado incierto. Evidencia insuficiente y en la implicación clínica se debe de ignorar para diagnóstico y manejo del atleta. En el cuarto tenemos clase 1 y 2 de benigna. La descripción sería normal o sin relación con la enfermedad. Y en implicación clínica
se ignoran. Variantes del significado incierto bus y su manejo. El bus clase 3 es el mayor desafío, es un cambio genético que se podría hacer inofensivo o peligroso, y la evidencia no es concluyente. La recomendación crucial del documento es: si un atleta no presenta síntomas claros o signos inequívocos de la enfermedad, es decir, en esta zona gris, no se debe basar la restricción deportiva ni el diagnóstico en una BUS. Una BUS no tiene validez clínica en la práctica actual y debe ser monitoreada hasta que la ciencia pueda reclasificarla con certeza. Recomendaciones. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y tenemos aquí la utilidad de las pruebas genéticas en la práctica clínica. Dentro del diagnóstico, pronóstico y prescripción del ejercicio, tenemos la utilidad de la prueba genética, se extiende más allá del simple diagnóstico. Dentro de la guía terapéutica es identificar el gen con ayuda a elegir el mejor tratamiento por medio de fármacos, implante o dispositivos. En la parte de estratificación del riesgo, el genotipo, el resultado de la prueba, se combina con el fenotipo, los hallazgos y el corazón, para afinar la predicción de riesgo de arritmias malignas. Dentro de la prescripción, ¿sí?, tenemos que la genética ayuda a determinar el nivel seguro de participación deportiva, que puede desde la participación sin restricciones hasta la exclusión total de deportes competitivos. Tenemos aquí dosis del ejercicio, tipo del ejercicio, la intensidad, la duración, la frecuencia y la progresión. Permítame. Ok, dentro del enfoque específico en la miocardiopatía aritmogénica MCA. La MCA, anteriormente conocida como displasia del ventrículo derecho de DAP, es la gran excepción de la cardiología deportiva. La restricción basada en el genotipo o la diferencia de la mayoría de los CCH, el documento en la ESC, es categórico. Los individuos que portan una variante genética patogénica clase 4 o clase 5 para MCA deben ser restringidos del deporte competitivo. Incluso su corazón se ve completamente normal, sin fenotipo. La razón: el ejercicio de alto nivel es un acelerador conocido en la enfermedad MCA, aumentando drásticamente el riesgo de arritmias, progresión y enfermedad. Aquí vemos un electrocardiograma en esas gráficas, ¿sí?, parte del corazón y otros cortes que se presentan. Tenemos aquí la utilidad de canalopatías y miocardiopatías comunes. El síndrome de QT largo SQTL es una canalopatía, un problema eléctrico donde directamente al tratamiento y a la seguridad del atleta. Dentro del genotipo guía la gestión, nos dice que conocer el gen, ¿sí?, es esencial, ya que el riesgo de arritmia y los desencadenantes varían según el subtipo. Por ejemplo, en el LQT1, el ejercicio como la natación se considera un desencadenante de alto riesgo que debe ser evitado estrictamente. En el LQT2, los sobresaltos son un factor clave. Esta especificidad permite un asesoramiento de un ejercicio y un tratamiento farmacológico, beta, bloqueantes, muchos más precisos. Dentro de la cardiopatía hipertrófica tenemos MCH en esas siglas. La MCH es un engrosamiento del ventrículo izquierdo que requiere una prueba genética.
Sí, el diagnóstico es inequívoco para confirmar la etiología. Para realizar pruebas en cascada en familiares, en atletas con hipertrofia ventricular izquierda dudosa, en la zona gris, la prueba tiene un papel limitado en la estratificación de riesgo, ya que el riesgo de MSC sigue estando mejor determinado por factores clínicos y de imagen, como el tamaño de la hipertrofia o si hay alguna taquicardia ventricular no sostenida, que por genotipo solo, ¿sí? Aquí vemos en esta parte cómo se encuentra la parte de miocardiopatía y la hipertrofia. Dentro del proceso de pruebas en cascada, una vez que se identifica la variante patogénica, en el caso índice, el primer familiar diagnosticado, el resto de la familia solo necesita ser evaluado para ese gran específico. Esto se llama prueba predictiva o en cascada. Es más rápida, más económica, altamente precisa, permitiendo identificar a los portadores del gen de forma eficiente. Si el familiar o atleta da positivo, se inicia un seguimiento especializado. Si da negativo, el diagnóstico se excluye con alta confianza. Dentro de la consideración y éticas y aspectos especiales, tenemos requisitos del equipo multidisciplinario. La complejidad de interpretar los resultados genéticos y sus implicaciones requieren el proceso que se lleva a cabo en centros especializados por un equipo multidisciplinario. Este equipo incluye el cardiólogo, deportivo, genetistas clínicos, asesores genéticos y a veces psicólogos. El enfoque de equipo garantiza una evaluación completa, desde el fenotipo, el corazón, hasta el genotipo, que son los genes. Asesoramiento o genético pre y post prueba. En el asesoramiento genético es un requisito ético fundamental y debe darse en dos fases: el asesoramiento preprueba y el asesoramiento postprueba. En el primero nos dice que el atleta debe recibir información completa sobre los beneficios y limitaciones, ¿sí? Las implicaciones de los familiares, la parte de las consecuencias psicosociales, el consentimiento informado. La decisión debe ser voluntaria sin precisión del entorno deportivo. En la segunda, que sería el asesoramiento postprueba, es crucial para la ayuda del atleta a comprender el resultado y manejar las implicaciones de la ansiedad asociada, un diagnóstico positivo o planificar los siguientes pasos del tratamiento y manejo del ejercicio. Conclusiones. El uso de las pruebas genéticas en atletas representa un gran avance para la prevención de las muertes súbitas cardíacas. Esta herramienta, cuando se utiliza de forma correcta, ayuda a los profesionales a navegar la compleja zona gris entre la adaptación deportiva normal y la patología hereditaria, y en el futuro de la cardiología deportiva depende de la integración prudente de la información genética para tomar decisiones más precisas y personalizadas en la prescripción del ejercicio. Aquí presento la bibliografía de donde se tomó este documento, ¿sí? Y agradezco su atención y gracias de antemano.